noches, bienvenidos a EPA en este 2 de enero. Y ya lo decía, último día de Fernando antes de que se tome unos días de licencia. Así que acá estamos para despedirnos. No vine con las sandalias y el short, pero por esto nada más. Pero sí, bueno, yo ya siento el agua dándose contra acá. Espero que tengas el factor solar ahí en la mochila, que te vayas a cuidar, sí, seguro. Bueno, en realidad hoy tenemos un programa que nos va a llevar por varios lugares, pero sobre todo por un medio siglo aniversario. Para. Antes de meterte en tu medio siglo aniversario, quiero anunciar a nuestro invitado, sin duda, que es Luigi Vergata, que es el director de ahora el Museo de la Movilidad y las Identidades, MUMI. Hasta hace nada, Museo de las Migraciones. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué ese cambio de nombre? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Qué cambios va a tener? Y el por qué. Y yo, bueno, en realidad hoy lo saludé como nuevo director de nuevo nombre, pero ya lo conocíamos de antes, de la antigüedad, digamos, de la antigüedad de las migraciones. Entonces, bueno, pero les decía que se cumplieron 50 años del Teatro del Notariado, un teatro que tuvo unas historias increíbles, que tiene historias de comedias fantásticas, pero tiene historias de música increíble. Ahí tocó Jaime Ross, ahí se grabó el disco de Cabrera y de Mateo. Te voy a contar un dato importantísimo. Dale, vos actuaste. Cuando yo hice mi breve carrera de teatro, egresé ahí. ¿Egresaste ahí? ¿Quiere decir que saliste de ahí y no entraste nunca más a un teatro? Más o menos, sí. Fue la última vez que pisé un escenario actuando, pero no. Bueno, con intérpretes de este tamaño, de esta calaña. No, calaña capaz que no te ayuda mucho. No, eso no me favorece. Como ella es que se ha nutrido la historia del Teatro del Notariado. Y hoy el Teatro del Notariado está siendo regenteado después de un tiempo en el que estuvo en manos de otra gente y que estuvo en manos de la propia gente del notariado. También estuvo cerrado. Sí. Está en manos de Juan Luis Granato, que tiene además la producción del Teatro del Anglo y recientemente también del Teatro del Carrasco Lontenis. O sea que está armando un combo muy interesante. Para tener actividades. Y saca unas comedias increíbles. Increíbles. Bueno, para conocer un poco de la historia actual y sobre todo de la historia anterior es que fuimos a charlar con él mismo en las butacas del Teatro del Notariado. Me encantó, dale. Ando destapando embudos agudos del temor. Cumple medio siglo, por él han pasado infinidad, centenares de obras, pero tal vez algunos lugares icónicos de la memoria musical como Mateo y Cabrera o como Jaime Ross o el Cuarteto de Nos. Medio siglo de este teatro y para conocer un poco más de su historia, hablamos con quien lo regentea hoy. Y la verdad que es un orgullo, o sea, yo cuando entré, que fue ahora a finales del 2021, después de la pandemia, no tenía ni idea que estábamos cerca de los 50 años, así que nada, la verdad que es un teatro emblemático, con mucha historia, con muchos artistas que pasaban acá, con mucha actividad, con muchos periodos de inactividad también, y bueno, verlo reflotar, digamos, y yo estaba en este momento circunstancial al frente, digo, es muy orgulloso, la verdad que me siento de eso. Han pasado, como que los mejores han pasado por acá. O sea, primero estuvo la Comedia Nacional, cuando la Comedia, el Solís se incendió y la Comedia estuvo acá residente, digamos, ¿no? Lo tomaron como su propio lugar de trabajo. Después tuvo hitos históricos como el disco de Mateo con Cabrera, ¿no? En el 87. O sea, tocó Cuarteto de Nos, Jaime, o sea, hay como muchas cosas que te dicen que es y fue un lugar de mucha relevancia, ¿no? También en el periodo de la dictadura, también era un lugar donde se respiraba de todo lo cultural acá. Él hablando con Andrés Tulipano y recordando un poco, porque él trabajó mucho acá y nos comentaba que fue una época dorada también, porque venía Telecataplum y hacía de lunes a lunes prácticamente y llenaban y metían. Creo que los tiempos han cambiado, ¿sí? El entretenimiento ha cambiado, el teatro ha cambiado, pero el teatro yo siento que sigue siendo la única actividad que nunca va a morir. Eso es lo que por lo menos siento yo, ¿no? Que toda esta tecnología le puede al cine sacar cosas, pero el teatro como que no. La esencia es este encuentro, ¿no? Entre el actor y el público. Y mientras haya eso, seguirá existiendo teatro. Si vos ves la sala, sí, es una sala hermosa, es una sala muy amigable, tanto para el artista como para el público. Es lo que yo siempre digo, es la única sala donde vos podés caminar por delante de la persona que está sentada en la butaca sin tener que levantarte, ¿no? Porque es muy cómoda. Y a su vez para los artistas es muy cómodo. Recuerdo ver al cuarteto, o sea,
que además es muy loco, ¿no? Si vos veías el cuarteto en aquel momento y estaba una banda más, quizás, y ahora, viste, con la proyección que tuvo. Después me acuerdo de venir a ver a la Comedia Nacional, El Último Yankee, que le dirigió Mario Ferreira. Bueno, así como, no es que venía seguido, pero sí venía cada tanto a ver algo, ¿no? Como actor, la verdad que yo empecé a producir acá en este teatro, o sea, cuando yo empecé a producir obras en inglés, yo tengo una compañía de teatro en inglés y hacemos para colegios y eso, y la primera producción la hicimos acá, cuando el teatro estaba en ese limbo en que se había ido la comedia y después lo tomó Macromercado, pero en ese limbo, digamos, que había que no era como de nadie, ahí empecé yo a producir y bueno, y es como que de hecho, cuando yo me entero que Macromercado se iba, porque el Macromercado lo tuve durante 10 años, Mechlovitz, y bueno, con el tema de la pandemia, justo a ellos se les terminaba el contrato, decidieron rescindirlo. Cuando yo me entero de eso, me vino como una tristeza. Dije, sentí como la necesidad de hacer algo. Y de hecho yo llamé a Alejandra en su momento, a Mechlovitz, y le dije, che, contame un poco, ¿qué es esto? Y bueno, a partir de ahí empecé a ver qué se podía hacer y acá estamos. Una vida dentro de ese teatro, pasaron cosas increíbles ahí. Pasaron cosas ni que lo digas. fantásticas en el Teatro del Notariado, que por suerte se ha revitalizado. De hecho, hubo un montón de cambios que están muy buenos. Y de tarde hay unos talleres de teatro inclusivo que están muy buenos. Justamente lo que estábamos viendo de fondo de Granato era parte de lo que estaba sucediendo en una de esas clases. Excelente, Fer. Hacemos una breve tanda y ya nos venimos con nuestro invitado, Luigi Bergata. Esta noche llega el fin, no soy más un... Bien, y es un placer darle la bienvenida a nuestro invitado, a Luigi Bergata, director del Museo de la Movilidad y las Identidades, antes Museo de las Migraciones, conserva la sigla para no generar ningún tipo de errores y equivocaciones. Pueden seguir poniendo Mumi, a robarlos y demás. Y además, bueno, sobre todo, una de las cosas más importantes es que sigue Luigi al frente. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá un 2 de enero, llegando del campo de familia, así que bueno, muy bien, pero muy contento también. Y empezando la dieta, porque claro, cuando empezás el año ya empezás un poquito a adelgazar. Es ahora, a partir del 2 que viene la ensaladas. 2 de enero ya no queda nada de lo que quedaba el primero. No, bueno, o te queda todo el resto, ¿viste? Claro. Sí, ya es como... Se licúa y se toma como sopa, qué asco, bueno, está. Yo recién decía que la última vez que habíamos hablado, trabajabas en otra oficina. En el mismo lugar con lo mismo. Pero... Exacto. En cambio, hay que renovarse y bueno, nos pareció... Igual hubo un nombre antes a veces también. A ver. Ahí va, arranquemos un poco por la historia, por el pasado. La historia en realidad es... Bueno, vos sabés que yo soy arqueólogo y me gusta estar excavando, es como mi sentido, y ahí hago una especie de arqueología íntima. Sí. Y también ahí en el museo, bueno, un poco para cambiar el nombre, que tenía que ver, también lo voy a explicar, fui descubriendo que era Museo de las Migraciones en el 2016, pero cuando inició en el 2009, que estaba en el ex Bazar Mitre, donde ahora está el Centro de Fotografías, ahí se llama el Museo de los Inmigrantes. Sí. Claro. Entonces hubo toda una evolución en poco más de 15 años, digamos 16 años, de pasar del Museo de los Inmigrantes al Museo de las Migraciones y ahora terminar en el Museo de la Movilidad y las Identidades. ¿Cuál es la importancia de esos cambios de nombre? Por lo menos háblanos un poco primero de la historia. Entre el Museo del Inmigrante y el Museo de las Migraciones, ¿cuál es la diferencia? Bueno, yo calculo que la diferencia es también para hablar de la otra parte que tiene la migración, que son las emigraciones, ¿no? O para hablar de la gente que se va. Y creo que ahí también, dentro de lo que es la memoria de nuestra sociedad, está bastante fresco toda esa época donde los uruguayos emigraban y se exiliaban, ¿no? También, que son dos cosas que tienen ahí su diferencia. Y creo que también eso un poco vino a incorporar no solamente las personas que ingresan a este país, a este territorio, sino también las personas que salieron. Y ahí evolucionó al Museo de las Migraciones. Bien. Y bueno, y después el museo, y también con un enfoque más desde la antropología, empezó a trabajar con otras comunidades y empezó también a ser interpelado por comunidades que no migraron.
¿no? Que llegaron a este territorio por trata esclavista, y eso no es migración. Claro. Entonces también empezó a ver que, bueno, que no solamente la migración se da a través de cruzar una frontera de estados-naciones, hay migraciones internas, de campo-ciudad, por ejemplo, que tiene que ver con eso. Hay otros desplazamientos que tienen que ver con el nomadismo, que hacen a la historia de la humanidad. Y en ese sentido también me parece importante no solo vernos dentro de lo que fue la conformación del Estado uruguayo, que ahí está muy arraigado todo lo que es el imaginario de somos un país de inmigrantes, y eso no es tan así. O sea, es verdad, pero no es toda la verdad. Claro. Ya había personas acá cuando no era una república, Sí. y antes también de la parte de la colonia ya había gente acá, y también vino gente, fue traída gente Sí. sin desearlo. Y una alta Sí. descendencia, además de los indios que había acá, ¿no? Exacto, exacto. Y aparte, el tener un museo de las migraciones con un imaginario que nos hace ver como casi un país trasplantado, que es algo que todos oímos desde chicos, ¿no? Es un país trasplantado, que nuestra historia más profunda no está en este territorio, sino que está en Europa. Bueno, la idea de eso es contar una historia humana desde el territorio. Y para eso uno tiene que empezar a visibilizar a los grupos que estaban antes de la llegada de los inmigrantes, de los colonos o de las personas esclavizadas, y también empezar a visibilizar otras historias que no están en las migraciones, y que son importantes, porque si no seguís invisibilizando. Estamos en un momento, bueno, no exactamente ahora, pero hemos pasado un momento, yo recién pensaba en la línea de tiempo desde el 2006, que decías, 2009, en el que ha aumentado la migración, ¿no? La llegada de inmigrantes, que de alguna forma también nos han cambiado la forma de ver, de escuchar los sonidos de la ciudad, la música de la ciudad. También reflejar esto en el museo debe ser un desafío, porque de alguna forma también yo que me vine a vivir a este país, de alguna forma quiero saber cómo estoy reflejado en un museo que tiene que ver con esto, ¿no? Me imagino que ahí hay como una ida y vuelta también, o no se acerca demasiado a la migración. No, sí. Sí, Claro. es re referente. Ahí yo creo que el reto está en cómo articulás las memorias de las personas que son descendientes Sí. de inmigrantes, para hablar de inmigración solamente, ¿no? De esa memoria que es importante, porque digo, para todos nos es importante nuestra memoria de dónde venimos, también con las nuevas migraciones que vienen ahora y que obviamente vienen con un bagaje, con una identidad desde el lugar de procedencia, pero que en el camino, en esa trayectoria vital, también se va transformando. Claro. Y donde llegan, o sea, ya se transforma, y transforma también el entorno donde está. Ese proceso es la historia de la humanidad. Sí, claro. Claro. ¿Tá? O sea, sacarle los límites, sacarle los países, las banderas, sacarle los símbolos, pero pensémoslo desde el nomás. O sea, una ciudad no se hace con gente que ya estaba ahí, se hace con gente que viene de otras partes. Y eso es desde la primera ciudad hasta ahora. Claro. Yo pensaba en ese volumen que ha cambiado y también lo que decías. Somos un país joven. Somos un país de 300 años de Montevideo. Ponele 310, redondearlo como quieras. Estamos hablando capaz que de 3 generaciones, de las cuales son nuestros abuelos o nuestros bisabuelos los primeros inmigrantes. Y sin embargo tenemos una migración muy fuerte ahora, Sí. de varios miles de nuevos inmigrantes, ¿no? Sí, ahí es una forma de verlo. Yo podría decir, por ejemplo, o podríamos decir que hay un capítulo que puede empezar en Montevideo, los 300 años de Montevideo, o en el Estado, o la formación del Estado-Nación, Claro. de una historia humana en el territorio más amplia. Y eso genera otro sentido de pertenencia en el territorio y otra forma de mirarse, que yo creo que es trascendental, no solamente para el país donde estamos, sino para todo el continente. Este continente es un ensayo, es una especie de laboratorio humano. Acá primero llegan a partir de desplazamientos desde Asia, o sea que es el poblamiento americano. Sí. Después viene Europa, y Europa también trae a África, ¿no? Y ahora también vemos un desplazamiento interno de los países latinoamericanos. No sé si hay otro continente que tenga... Que haya vivido esto, claro. Exactamente. Entonces recibidas. estamos destinados a gobernar esa diversidad. Y para gobernar esa diversidad vos tenés que generar equidad cultural. Y para generar equidad cultural también tenés que hacer reparación histórica. Entonces, si vos no tenés un museo que habla de la trata esclavista, no tenés un museo que habla de la identidad afro a nivel de lo que es el Estado, sí tenemos que hablar de que hay una casa de la cultura afro-uruguaya que hace un labor tremendo de la parte de la organización civil. Y vos tenés solamente un museo de las migraciones, es seguir invisibilizando Claro. y seguir fortaleciendo ese imaginario.
Claro. Luigi, y toda esta población de la que hablábamos hoy, que hacía referencia, la que estaba acá antes de que vinieran nuestros bisabuelos, como Sí. decíamos, de los cuales además también, ¿no? Hay como esa cosa, no sé si negadora o invisible, de que muchos de nuestros bisabuelos o tatarabuelos también se juntaron y formaron familias y hubo descendencia mezclada, ¿no? Con la gente que ya poblaba nuestro país. ¿Qué lugar tiene esa gente? ¿Cuánto se ha logrado visibilizarla? Esos descendientes, ¿no? Descendientes de los pueblos pobladores de originarios. acá, claro, sí, de los originarios. Mirá, bueno, justo eso lo sé más por mi carrera y también por haber trabajado en un museo que es más específico sobre ese tema, pero el año pasado, con la muestra Inambí, se realizó la primera exposición pensada, creada por personas del colectivo de la comunidad charrúa. La primera vez. Eso lo hace y lo hacen dentro de un museo de las migraciones. Claro. Entonces, vos cuando hablas con personas de esta comunidad y activistas, ¿no? Como es Mónica Michelena, también como es su hija Guidaí, hay cosas que te van contando que a partir de la década del 80, después de salida de la dictadura, se genera una plataforma de reivindicación. Después de muchísimas décadas, casi diría más de un siglo, del tema ser Negación. Sí, negación, negado totalmente, tabú claro. en las familias, Sí, o sea, sí, después llevarlo a una especie de romantización, o sea, o el tabaré o la garra charrúa. Sí. Entonces quedaron unas pocas palabras para la representación y hay sí un esfuerzo a partir de la década del 80 en reconstruir. Que eso, aparte, no es diferente a todo lo que pasa en el resto del continente. Pero acá, en nuestro país, y quizás es porque en el paisaje nosotros no tenemos monumentalidades, quizás porque también tenemos una historia que está contada muy desde lo eurocéntrico, nos es imposible pensar que hay personas, o que muchos de nosotros tenemos dentro de nuestros ancestros personas indígenas. Claro. Y eso lo vino a decir mucho la antropología con la parte de la genética, ¿no? No, O sea, es que hay un estudios relato, genética- ¿no? Que a mí me decían de chica, en Sal si puede, se vinieron Sí. a lo que quedaba de los Claro. indios. Y claro, uno creció como con la idea de que no quedó ningún indio, que fue un territorio absolutamente poblado por los europeos que vinieron acá. Y no, es tan así. No. Ni tan así, ni así. No es así. Claro. No es así, nunca Para fue nada. así. Es más, hay muchas cosas que, por ejemplo, están en el lugar donde está el museo, que está alojado arriba de parte de lo que fue la muralla de Montevideo, del sistema de fortificaciones de la ciudad colonial. Esa construcción las hacen indígenas de las misiones jesuíticas, también manos de obra esclavizada proveniente de África. Claro. Claro. ¿Ah? Y Entonces, vos ahí- que sos arqueólogo, sí. estar dirigiendo un museo sobre este tipo de ruinas, no sé, no me gusta decirlo ruinas, porque ruinas parece que estuviera todo roto. Pero bueno, no dejan de ser ruinas. Hay restos, eso es horrible Restos, también. no sé muy bien sí. cuál es la palabra. Tiene que haber alguna Está Una bien, palabra. palabra que está sea bien, copada. está Que sea digna, una Ruina. palabra que sea digna de lo que es. Vestigio. Vestigio, ponele. Vestigio. Una cosa. Media fea. ¿Te tienta, no sé, te imagino saliendo con una cajita con el, ¿no? Con el pincelito a limpiar a ver qué se puede encontrar? ¿Te tentó alguna vez decir, acá pasará algo como para mi condición de arqueólogo? Es que sí, y aparte lo vamos a hacer, pues ya está planificado, o sea, una excavación en la parte de la cara interna de la muralla, para que también se entienda, para llevarla a un proyecto. ¿Pero pensás en museográfico. encontrar algo? ¿Te genera curiosidad encontrar ¿Cómo algo? qué? Bueno, igual, Sí. ¿no? ¿A No qué? sé, ¿Cómo qué? desde huesos, ponele, vasijas. Sí, claro. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados los Puta arqueólogos lanza. a... Claro. Claro, estamos tan acostumbrados que quizás nos emocionamos si encontramos un pedazo de lasca de haber fabricado Claro, una por eso punta de son flecha. ustedes los Exacto. profesionales. Exacto, que es como Sí. cosas que Sí. podemos No. ver nosotros. Nosotros precisamos la lanza entera, claro. Por lo menos, no, es que ya cuando te muestran la punta de lanza Sí. cortada, decís, ah, Sí. No, bueno, pero tenés un poco, quizás los arquitectos también, tenés la mente predispuesta a ver si ves una tapera, imaginarte el rancho. sí, claro. Claro. ¿no? no, O sea, parte tenés de- esa cuestión de cómo ves el paisaje, la construcción. Una cosa que lo simplifica mucho es que, lo digo a modo de cuento, que después de estudiar arqueología, ir a la playa no es lo mismo. Claro. ¿no? Porque obviamente tanta piedra que hay ahí, después sabes que de un gran temporal
se puede ver arrastre a partir de lo que es el Río de la Plata, porque antiguamente fue también un valle, hubo un periodo de ocupación humana en esa época, entonces, bueno, la playa se vuelve otro lugar distinto con ese plus. Y claro, es así, no hay forma, estamos deformados. Luigi, a partir de que acaba, digo, porque fue a finales básicamente, ¿no? del 2025, de cambiar el nombre, como decíamos, nos estabas explicando cuál es la importancia, pero ¿qué cambia concretamente en el museo a partir de que cambió el nombre? Bien, primero es un reconocimiento al trabajo también que se viene haciendo, porque el museo ya tiene un enfoque o el concepto rector que viene manejando el museo es de la movilidad humana. Eso no quiere decir que abandonemos el concepto migraciones y que no defendamos, también nos posicionemos con las migraciones a que, bueno, las personas tienen derecho a moverse libremente, a cruzar las fronteras nacionales y también que se respete ese derecho y su integridad. Entonces eso es importante. Pero creo que el foco está puesto mucho más en las trayectorias vitales y en poder vernos, o sea, quizás también a veces con pequeños movimientos que para nosotros pueden ser imperceptibles, ¿no? Bueno, para ser un poco autorreferencial. Yo procedo de la parte de Punta Espinillo y la frontera era el viaducto. Claro. Entonces, cruzar el viaducto, todo lo que iba después del viaducto era el centro. O sea, uno iba y eso implicaba casi como vivir en una frontera, entrar y salir. Y bueno, entonces hay similitudes. Obviamente, también eso no quita el peso que tiene hoy el drama de las migraciones, o sea, y que lo que está pasando en muchas partes del mundo y que obviamente siempre, o desde mucho tiempo de la historia, son el chivo expiatorio por excelencia, ¿no? El que viene de afuera siempre es el que es señalado. Pero también es recordarnos nuestras propias trayectorias vitales, ¿no? O sea, quizás a veces de pequeñas modalidades, o sea, mudarse de barrio, mudarse de departamento, y eso pasa mucho también en Uruguay, digo, sobre todo los jóvenes para venir a estudiar. Y creo que eso puede generar también el verse en esos círculos distintos, movilidad, empatía y poder también entender que el otro que viene, la otra que viene, también es para generar cambios que son favorables. Tiene que serlo, claro que sí. La verdad que da para hablar pila. Un placer arrancar el año prácticamente contigo y durante el año nos vamos a encontrar seguro. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Los esperamos y bueno, también los esperamos a conocer ese maravilloso espacio que es la Muralla Abierta, que es una antigua frontera colonial y ahora es un espacio de encuentro cultural. Bien, fiestas, yo quiero fiestas ahí, me encantan. Fiesta y para hacer arriba de los adoquines, para hacer gamba. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis, un placer enorme. Nos vamos, terminamos este programa y nos encontramos. Yo vuelvo después de la licencia. Vos te tomás unos días, pero bueno. Unos días. Nos reencontramos acá el lunes, entonces, en vivo, 8:30 de la noche por Canal 5 con EPA.